transporte, hablamos de una reunión que fracasó y con esto UTA ya anunció medidas de fuerza para la semana próxima. Estamos en comunicación vía Zoom con Luis García, uno de los referentes de la central empresaria. Luis, Caro Glasber y equipo, te saludamos. Bienvenido a la pantalla del 8 a Vivo AM. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Luis, ¿qué pasó ayer? Las partes trataron de acercar posiciones, ¿era imposible para los empresarios llegar con los montos previstos en el reclamo salarial? ¿Cuál fue la postura o el punto de discordia para llegar a una instancia de medida de fuerza? Bueno, la situación no varió con respecto a las últimas reuniones de paritarias, puesto que las provincias no están representadas por FATAP, no están en condiciones de afrontar ese aumento de sueldo, dado que no existe otra fuente de ingresos genuina que pueda sostener ese aumento de sueldo. O sea, no se consigue aumentos de tarifas, aumento de boletos, y tampoco se consigue un aumento en las compensaciones tarifarias por parte de las provincias o de las jurisdicciones. Por lo tanto, FATAP se mantuvo en su postura de no poder hacer ningún ofrecimiento formal. Ahora, la UTA ya anunció medidas de fuerza. Si FATAP se mantiene duro en esta postura, ¿cuál es la salida? Porque no solamente que los gobiernos anunciaron que no pueden aumentar las compensaciones, sino que el gobierno nacional retira los subsidios en septiembre. Bueno, eso es para el AMBA. Eso es para el AMBA. Para el interior del país, bueno, cada jurisdicción, y lo dice el acta puntualmente a través de UTA, dice que las jurisdicciones o las provincias deben hacerse cargo de sus transportes, de la sustentabilidad del transporte en su jurisdicción. Eso está manifestado en el acta. Entonces, y UTA ya venía, en reuniones anteriores, ya venía diciendo de que si no se lograba un acuerdo en esta reunión paritaria, decretaba la medida de fuerza para aquellas jurisdicciones en las cuales no se haya arribado a un acuerdo. Y es lo que está plasmado en el acta. Así, de todas maneras, nosotros vamos a hacer gestiones durante el fin de semana a efectos de no llegar a una medida de fuerza. Pero bueno, tampoco vamos a inmolarnos en el sentido de tener que firmar una paritaria que no podamos cumplir. Cuando dice hacer gestiones, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Con el gobierno provincial? Exactamente, con el gobierno provincial y con el Consejo Deliberante a efectos de lograr un aumento en la tarifa. Esto, perdón, Luis, la presentación, más allá de que ustedes ya tienen la negativa extraoficial de algunos concejales, que no habría voluntad política de tratar un aumento tarifario ahora, ¿la presentación la harían formalmente la semana que viene? Digo, con este contexto y este panorama que roza lo nacional, pero también lo local. Sí, la presentación la vamos a hacer igual. Estimamos que entre el martes o el miércoles estará hecha la presentación en el Consejo Deliberante. Luis, están surgiendo desde algunos concejales, incluso que integran la Comisión de Transporte, están impulsando la idea de que se vuelvan a licitar, de que se liciten las líneas cuyas concesiones ya están vencidas. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes al respecto? ¿Ustedes creen que eso podría renovar el aire y solucionar algún tipo de problema del transporte público? A ver, parece que los malos en toda esta historia somos los empresarios, de que no hicimos bien las tareas, por lo cual estamos en esta situación, pero la realidad es que las causas de los problemas no lo hemos generado nosotros. ¿Las causas cuáles son? Aplicar tarifas políticas, poner tarifas políticas cuando se demostraba a través de estudios de costos que se debía, para mantener un servicio sustentable y acorde a la comunidad, se debía aplicar determinada tarifa y se aplicaba otra tarifa inferior por decisión política. Y eso ocurrió durante muchos años, lo cual nos lleva a esta situación actual. Entonces, pensar que va a venir, y estamos viendo por otro lado, que en casi todo el país no se cerró paritarias porque no dan los números. ¿Y qué haría pensar que va a venir gente a invertir a Tucumán cuando tampoco están dadas las condiciones, cuando la tarifa es política y no hay compensaciones, suficientes? Luis, yo no creo que alguien se vaya a presentar, pero bueno, ellos están en su derecho.
Cuando decís esto de la tarifa política, lo que tengo entendido es que justamente el Estado decide intervenir o cree pertinente intervenir en la tarifa, en cuánto cuesta finalmente el boleto del ómnibus, justamente, bueno, porque hasta hace muy poco desde el Estado se subsidiaba también al sector. Entonces, entiendo tu punto, pero también ahí había como una compensación por esto que vos llamás tarifa política. Pero las compensaciones tampoco... A ver, vamos al principio. Históricamente, el transporte siempre... la única fuente de ingreso que tenía el transporte era la venta de boletos. En la época del Duhalde se implementaron las compensaciones tarifarias a efectos de no subirle el precio del boleto al pasajero. Pero esa compensación tarifaria tenía que ser lo suficiente para que dé, sumando el valor del boleto más la compensación tarifaria, de lo que representa el estudio técnico, el estudio de costos técnicos. Pero ambas cosas se fueron politizando. Tanto la tarifa que pagaba el usuario, se hizo política, siempre paga menos de lo que corresponde, y las compensaciones tarifarias también, como por ejemplo el caso de la diferencia que hubo hace unos años, ahora ya la diferencia es total porque ya no tenemos subsidio nacional, las compensaciones que recibía el AMBA y las compensaciones que recibía el interior. Eran totalmente diferentes. A ellos les daba casi el número del estudio de costos técnicos, pero al interior del país no. Entonces, no es que el Estado regula, pero regula para abajo. Siempre, nunca llegamos a la compensación, al punto de equilibrio que necesitan las empresas de transporte para poder funcionar. Luis, para irnos con cosas concretas, porque ya tiraste un anticipo de que martes o miércoles hacen la presentación formal del pedido de incremento en el precio del boleto en el Consejo Deliberante. ¿De cuánto va a ser el boleto que van a pedir martes o miércoles? No, ese número no lo puedo anticipar directo. O sea, primero vamos a hacer la presentación en el Consejo Deliberante y luego daremos a conocer. ¿Pero cuál sería el piso? Digo, basado, no te digo la cifra concreta que va a estar en el escrito, pero el estudio de costos, un aproximado, sabemos que siempre el estudio de costos da alto, quizás se pide un poco menos. ¿Por qué cifras rondaría? Aunque sea un rango, claro. A ver, nosotros tenemos un número de gastos fijos y gastos variables que tienen las empresas, y eso, una vez tomando todos esos gastos, se divide en la cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros es muy fluctuante. El año pasado, con respecto al año pasado, hemos perdido casi un 30% de pasajes. Entonces, si hacemos el mismo nivel de gasto, pero lo dividimos en la cantidad de pasajeros que teníamos el año pasado, nos va a dar un valor. Si lo dividimos en la cantidad de pasajeros actuales, nos da un valor mucho más alto. Estamos pasando los 1.200 pesos. Pasando. Ese es el estudio, lo que ustedes entienden de estudio de costos. ¿Vos crees que la presentación también sería pasando los 1.200 pesos o pueden presentar una cifra por debajo? ¿Va a ser pasando los 1.200 pesos? O sea, nosotros vamos a pasar el estudio de costos real. Sí. Claro. Después volvemos a la decisión política de poner el número a través del Consejo. Pero bueno, nosotros pasamos el número real. Bien, por ahora entonces se mantiene la medida de fuerza de UTA. Veremos qué pasa entonces con estas gestiones de fin de semana, gestiones que ya nos anunciaste van a ser con el Poder Ejecutivo y el Consejo, y estaremos atentos a esta presentación martes o miércoles en el Cuerpo Deliberativo de la capital. Luis, te agradecemos mucho este contacto con Vivo AM. Por favor, a disposición. Por favor, igualmente. Esto va a estar actualizado en un ratito en el 8.tv. Es una historia que recién comienza, pero si recién te enganchás...